Bueno, y escuchábamos a Ellie Morris con esa canción tan apropiada para estos momentos, Somos la Tormenta, porque, por supuesto, ayer mientras veíamos las transmisiones de este momento tan emocionante, que es la instalación de la Convención Constitucional, recordábamos, ¿cierto?, las calles, recordábamos las manifestaciones, recordábamos las diferentes expresiones de este dolor ciudadano frente a la inequidad en la que vivimos y la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Ahora, para que sean distintas, el rol de la cultura, tanto en las manifestaciones como, que ya aprobada, ¿no? Como en la discusión constitucional y también en la con discusión presidencial debería ser central. ¿Qué tanto ha sido? Para eso estamos con la directora del Observatorio de Políticas Culturales, Bárbara Negrón. Bárbara, ¿cómo estás, querida? Bien, hola Antonella, ¿cómo están por allá? Estamos bien, hoy día está soleado y efectivamente la marraqueta cruje y empieza Cierto a que más dulce. sí, Hay esperanzas, cierto, hay imágenes hermosas que nos quedaron del día de ayer. Primero, exacto. la gente no tiene por qué saberlo, Bárbara, pero tú trabajaste por mucho tiempo en el Ministerio de Educación, luego en el Ministerio de Cultura. Tú Claro. has recorrido, ¿cierto?, el espacio Mm. de trabajar en el Estado para luego transformarte en alguien que mira el ejercicio del Estado desde afuera a través del observatorio. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión de lo que está pasando en términos globales con un cambio que a mí me parece que es Mm. tremendamente cultural, cosa de mirar ahí la presidencia y vicepresidencia Totalmente, de la convención. totalmente cultural. Sí, es bien impresionante porque creo que hay señales claras de que estamos no solo ante un cambio, o sea, mirado desde la cultura, estamos ante un cambio de la forma en que entendemos también lo cultural, ¿no? Porque desde esta perspectiva, la elección de Elisa Loncón ayer tiene un simbolismo, encarna ella los derechos culturales en sí mismos. Ella se define como una activista en el campo de la educación y los derechos lingüísticos, y eso es totalmente los derechos culturales. Pero claro, para entender eso dentro de la perspectiva de las políticas culturales hay que entender la cultura de una forma distinta a la que estamos acostumbradas. Más que distinta, ampliar quizá o enriquecer la visión a pasar de las artes y el patrimonio de un sector específico a un conjunto de derechos culturales que incluyen las formas de vida. Y eso también lo estamos presenciando de alguna manera más sutil en los discursos y en los programas de los candidatos presidenciales. Pero claro, lo de ayer es fuertemente, es muy importante porque está diciendo con esa elección, se está indicando que creo yo, que el cambio es cultural, ¿no? Y bueno, también en lo particular tengo esperanza de que la presidencia de Elisa Loncón, porque proviene del mundo de la cultura, ella es doctora en literatura, ejerce y promueve los derechos culturales, eso significa también que estos derechos van a estar incluidos en la discusión. Es Ahora, una gran esperanza. es interesante pensar eso que tú señalas como repensar el concepto de cultura como, esta sería mi definición, ¿no? La manera en que hacemos y valoramos el habitar. Exacto. Porque cuando decimos, bueno, no, yo no soy una persona muy culta, no voy al cine, no leo, bueno, eso también es un ejercicio básicamente cultural, es decir, para mí no es Claro. importante esto, ¿no? Y la conformación de la Convención Constitucional eh, y los intereses que ahí aparecen, diversos, valiosos, eh, son, yo creo que están cambiando esto, ¿no? Y me parece que, eso es tremendamente importante. O sea, cuando hablamos de la representación de los pueblos, de las primeras naciones, estamos Mm. hablando de un cambio cultural, de que como nación Chile hoy día se piensa pluricultural, se Exacto. piensa valorando esto como algo positivo y no como algo que Claro. se ha negado en los últimos 200 años. Exacto, le está dando el cargo más importante seguramente que va a haber en Chile en los próximos años a una representante de una de las culturas originarias, ¿eh? Entonces eso significa una reivindicación de una cultura que hasta ahora, durante muchos años, ha estado totalmente invisibilizada, maltratada, bueno. eh,
Entonces, significa mucho, significa mucho. Es la verdad que es un momento importante, muy Es un momento significativo. importante. Y es bueno como detenerse y decir, estamos siendo testigos no solamente de que las cosas pueden ser posiblemente distintas, sino que están siendo distintas. Están Ahora, siendo. Además, como al tú mismo dices, tiempo, dale, dale, dale. no, pero también la Dale. idea, me interesa. No, como tú dices, efectivamente esto significa una manera de pensar distinta la cultura, ¿no? Una manera de pensar distinto el sector. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento que desde esta perspectiva que lo estamos pensando, ¿no? Sí, y ahí hay un ejercicio para hacer. La semana pasada hablamos con Ignacio Churra, Ujú. que junto con Malucha Pinto son como los actor-actriz, ¿cierto? Y que decimos, ok, esas son la gente que representa el mundo de la cultura. Y él Mm. dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo, sí, pero no, al mismo tiempo, porque Mm. yo represento al Distrito 14, que fue la gente que me eligió, y al mismo tiempo hay un montón de gente que no necesariamente viene del mundo de lo que entendemos hasta ahora como el mundo de la cultura y las artes, y lo pongo ahí entre comillas, pero que por supuesto entiende la importancia del acceso democrático a los bienes culturales y a los derechos culturales. Y quería preguntarte por esa conversación y si esa conversación tú sientes que está en el ambiente, tanto en términos de la convención constitucional como en términos de los presidenciables. Mm. Sí, mira, primero decirte que desde nuestra mirada son por lo menos 10 constituyentes que provienen o tienen una relación estrecha con el sector. Ya. En general, claro, se piensa en Ignacio y en Malucha Pinto como los representantes de la cultura porque son actores y por lo tanto provienen de un sector que nadie duda en identificar con la cultura, que son las artes. Pero está Jorge Baradit, que es un escritor, Uh -huh. que es presidente de la Sociedad de Derecho Literario, o sea, más metido en el sector Es cultural no verdad. podría estar. Está también la misma Elisa Loncón. Nosotros siempre la consideramos dentro del listado de las personas que eran candidatos con cultura, los Uh -huh. constituyentes con cultura, digamos. Uh -huh. También es totalmente, ella trabaja desde los derechos culturales, trabaja desde la literatura, uno de los ámbitos desde la lingüística, uno de los ámbitos claramente de la cultura. Está Agustín Agustín Esquella. Esquella, Uh que -huh. él desarrolló, no solamente es escritor, sino que además desarrolló la institucionalidad. O sea, hay una serie, gestores culturales de Iquique, personas que se definen como gestores culturales, incluso hay no recuerdo el nombre ahora, pero un representante de los pueblos indígenas que se define como gestor cultural. Por lo tanto, hay mucho más que dos personas hablando desde el sector cultural. Esperamos además que muchos otros constituyentes, y creo que va a ser así, estén dispuestos a dar esta conversación sobre cómo se va a plasmar en la nueva constitución los derechos culturales. Uh -huh. Eh, Así que Ahora, yo creo que, ¿qué entenderíamos por derechos culturales, Bárbara? bueno, derechos culturales apela es un concepto muy amplio, apela a al menos cinco ámbitos de acción. Uno de ellos es el acceso a la cultura, que podríamos decir que es aquello que nosotros identificamos más claramente con la cultura, si podemos acceder a los libros, a las películas, eh, si podemos proteger, si podemos participar de la creación, si podemos ser artistas, si podemos proteger nuestras obras a través de los derechos de autor. Ese es uno de los ámbitos. Hay otro ámbito que es la identidad y los patrimonios culturales. ¿Mm? Y ahí, eh, y ahí se habla de todo lo que nosotros queremos, todo lo que se relaciona con nuestra identidad, con lo que nosotros nos identificamos como parte de una comunidad. Por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Si tú lo aplicas a los pueblos originarios, significa la protección de aquello que muestra su identidad, su lengua,
sus costumbres, su forma de habitar un sector. Ahí puede también entrar la protección de los patrimonios de la humanidad. Y luego Una ciudad está, entera, por ejemplo. claro, claro. Y después la idea del derecho a pertenecer o no a una comunidad cultural. Y es bien interesante este derecho porque es a pertenecer o no. Es la libertad de que tú te identifiques con una comunidad. Para poner un ejemplo distinto a los pueblos originarios, pueden ser una comunidad de migrantes. Tú puedes querer seguir identificándote con esa cultura, por lo tanto necesitas elementos para que esa cultura se pueda seguir reproduciendo y enriqueciendo, como la lengua, nuevamente, o la religión incluso, o puedes decidir que no quieres seguir perteneciendo a esa cultura. Y la educación y la formación también es un campo muy importante, y la comunicación, que sería como el tercer campo. Y en la educación tenemos derechamente los derechos lingüísticos, ¿no? De los que habla Elisa Loncón. Es La súper lengua interesante es... marcar eso, Bárbara, porque insisto, y lo hemos hablado antes, pero quizás ahí siempre tenemos algún auditor o auditora nuevo que no había entendido qué entendemos cuando hablamos de derecho cultural, y por lo tanto no es solamente aquello que tiene que ver con los libros, poder ir al museo, poder ir a escuchar ópera si Exacto, quisiera, o a escuchar la sinfónica, o exacto. etcétera. Y que eso llegue a lo largo de todo Chile, a cada territorio, ¿cierto? Que los territorios se vean representados, etcétera. Es las maneras de habitar. Y en ese sentido es importante. Y por eso me parece a mí, y aquí te lo planteo como hipótesis, tan grave que en los debates que hemos visto de los candidatos presidenciales que van a la primaria, esto no ha aparecido para nada. O sea, solo Para Gabriel nada. Boric mandó un saludo hacia el final, así como, saludos a Sí, los trabajadores de la cultura que lo están pasando tan mal. Y fin. sí, ¿Qué sientes tú que está sí. pasando? Bueno, mira, efectivamente en los debates no se toca, pero revisamos las propuestas que hay hasta ahora y veo cosas distintas. Pero bueno, en los debates, mira, lamentablemente estamos muy acostumbrados a no a ni siquiera esperar una mención. Creo que ahí hay bueno, no sé, estamos siempre en cultura trabajando eh, con esta como invisibilización del tema. Es una costumbre para quienes trabajamos en el sector cultural que esto suceda. Pero creo que en los programas y en la franja ya vemos algo distinto, al menos en los programas. Nosotros acostumbramos más bien a mirar cuando ya la elección pasa a tierra derecha post primaria. Pero a propósito de la invitación, miré los programas de cultura y veo cosas bastante interesantes. Eh, el programa de Jadwe, la verdad que está bastante más desde esta perspectiva más amplia de la cultura, eh, y bastante completa. O sea, toma distintas formas, incluso se evidencia más esa capacidad que tiene el tema cultural de ser un medio y también un fin, ambas perspectivas. Es un programa bien completo. Que es bien También, coherente, digamos, perdón, es bien coherente con lo sí, que hemos visto que ha sido la administración en Recoleta. O sea, que sí, no, estoy pensando en la universidad abierta, estoy sí. pensando Las en la librerías librería, populares, la, en el sí, centro cultural de Recoleta, en el trabajo con sí. migrantes. O sea, Las escuelas efectivamente abiertas, sí, hay sí. algo hay ahí, que es real. Sí, sí, y me parece que es de los primeros programas, porque venimos hace tiempo analizando los programas de las propuestas de los candidatos presidenciales, y de los primeros programas que lo trabaja de esta manera. Una propuesta que puede ser discutible las medidas, pero me parece que la perspectiva que se está tomando es muy interesante. También vemos, bueno, entiendo que el programa de Boric, el de cultura, todavía no se ha lanzado, por lo tanto podría ser que también hubiese ahí una sorpresa.
Sabemos que hay harta gente hartos actores, actrices, gente del mundo del cine también que está Sí. apoyando esa candidatura, así que no Y que sorprendería se que... nota en la franja, ¿no? Sí, pues. Se nota, sí, sí. Y además, bueno, la apuesta que él hace por considerarlo dentro de la franja también es muy importante, o sea, visibiliza el tema. Jado, en cambio, no lo nombra, no está dentro de los temas que plantea, pero Boric sí visibiliza este tema. Aparece Mario Orton hablando ya su presencia es la presencia un poco del mundo de las artes, pero además habla de los trabajadores, desde los trabajadores de las artes, un poco la apelación a este sector que ha sido tan golpeado, lo considera. Eso me parece que también es un gesto importante. Vamos a ver cómo se traduce eso en su programa. Pero también veo que el tema cultural ya no ha podido ser soslayado por la derecha también, ¿no? Que en general ahí había mucho menos presencia y hoy día los dos candidatos más nuevos, digamos, ¿no? Briones y Sichel lo consideran también, está presente de una manera mucho más acotada, más débil, pero está. Y Lavín y Desbordes, nada, no hay nada, no hay nada Ahora, de... muy coherente con lo que ha sido, pensemos, la UDI-RN y su relación Absolutamente. con la cultura, con los derechos culturales y con el mundo de la cultura, separando ambas cosas, ¿no? Es como Claro, si quisiéramos hacer esa distinción. claro, claro. En el fondo esa distinción tiene que ver con, es más bien un tema que engloba a otro, no es que las Uh -huh. artes, y de hecho, en lo personal, yo soy bastante proclive a trabajar el tema de las políticas culturales desde la visión de las artes, porque es un sector que es importante en sí mismo, que requiere políticas específicas, no me gustaría que esta ampliación hiciera que se perdiera el foco también en este Exacto. sector tan importante. Porque es un Pero sector que lo mueve. Bárbara, quizás te ayudo como para dar un ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en Nueva York o París, ¿cierto? Y el tremendo polo cultural que son esas ciudades, mucho de eso tiene que ver con los imaginarios que los artistas y las totalmente. artistas han construido respecto a esas ciudades. Y eso potencia el Claro, turismo, potencia la economía, etcétera. Por dar un ejemplo de es, cómo funciona. es entenderlo dentro de un concepto mayor. O sea, las artes, el patrimonio, está dentro. Si se entiende dentro de los derechos culturales, yo creo que es un paraguas más amplio que nos ayuda a transversalizar el tema, que cada ciudadano pueda ver cómo le afecta en su vida diaria. Y también se me quedó algo en el tintero de lo que planteaste más al principio, la diversidad. La diversidad de la que hablaste en la Convención Constitucional, vista desde esta perspectiva, es en sí mismo un patrimonio cultural. Uh -huh. Esta diversidad de personas, de atuendos, de realidad, de generaciones, esta diversidad la UNESCO la plantea y por lo tanto nosotros, porque como país la hicimos parte de nuestra legislación, esta diversidad es un patrimonio para nosotros. La riqueza que implica lo diverso significa un patrimonio cultural. Entonces, claro, por todas partes podemos ver cómo la cultura está permeando este cambio, cómo no, si es parte de un cambio paradigmático, revolucionario, mucho más complejo de lo que se podría pensar. Entonces, en sí mismo es Absolutamente. un... Pensar que por primera vez tenemos un organismo decisional político en donde más de la mitad de quienes están ahí vienen de regiones. Eso ya es Claro, un tremendo dato y bueno, como se ha dicho y que me parece que es una hermosa frase, ¿cierto? Finalmente tenemos un organismo político decisional que se parece más al Chile real, en su exacto. diversidad, en su transversalidad, etcétera. Y por tanto eso tendría que reflejarse culturalmente, sin duda.
Bueno, tenemos esperanzas, ¿no? Partimos inquietantes y luego partimos muy bien con una imagen hermosa, con varias imágenes hermosas. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a pensar este momento que estamos transitando. Un abrazo, querida. Gracias a ti, un abrazo también. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo. Junte tudo que você puder levar. Mande tudo que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho fez